tengo hoy como invitado. Para mí es una gran bendición contar con la compañía del pastor Sigifredo Huitrago de la Iglesia Luterana. Por eso, cordial saludo y mucha alegría para Fuego AM y para mí tenerlo acá en los estudios. Gracias, mi doctor Juan de Jesús, y gracias a la emisora Fuego AM porque me han hecho esta invitación. Y también quiero saludar al pastor Diego García y a su esposa Liliana Leguizamón. Que Dios les bendiga por este ministerio de la emisora y el ministerio también de sus productos. Queridos hermanos, los saludo también todos los radioescuchas y me presento. Yo soy pastor Sigifredo Daniel Huitrago Pachón de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, miembro de la Federación Luterana Mundial. Y bueno, estuve un tiempo como presidente de la iglesia. Ahora estoy de pastor en la Iglesia Redentor de Chapinero. Y más una alegría compartir la herencia que tenemos desde los apóstoles. Claro, nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles y después a los apóstoles enseñaron las iglesias. Y con el tiempo entonces nosotros recibimos especialmente el Evangelio a través de la Reforma de 1517, cuando Lutero puso las 95 tesis, y esto causó un gran revuelo en el mundo conocido de ese tiempo, porque dijeron que Lutero se fue contra el Papa y contra el emperador Carlos V, el Papa León X, el emperador Carlos V. Y bueno, gracias a Lutero, pues así surgieron todas las iglesias protestantes. Primero se llamaban protestantes, pues evangélicas, y ahora pues hay muchas iglesias evangélicas, y gracias a Dios todas estas iglesias insisten en los temas que vamos a hablar hoy. Bien, pastor Sigifredo, reiteramos el cordial saludo por estar acá en Fuego AM, en El Impulso. Pues mire, pastor, que cuando estuve mirando este tema de poder tratar hoy la sola escritura, pues hice algunos análisis de algún contexto histórico y partí, desde luego, lo miré desde el Antiguo Testamento, pero solamente indico desde el Nuevo Testamento cómo Dios hecho hombre en Cristo Jesús a través de su ministerio, pues proclamó las verdades del Evangelio y nos dejó las buenas nuevas. Amén. Y analizando esos 300 primeros años de la evangelización, del inicio de la iglesia, pues los llamados padres de la iglesia o padres apostólicos, podía darme cuenta cómo ellos se aferraban pues a la palabra enseñada por Jesús, y luego ya los evangelios escritos y desde luego las cartas tanto apostólicas como las universales, las paulinas y las universales. Y me di cuenta en todo el periodo de la Edad Media que la enseñanza de la Sagrada Escritura, pues hubo un momento en que ni los mismos monjes estudiaban las Escrituras, ni menos las enseñaban. Pero vino la reforma especialmente con un prereformador, John Wycliffe, bueno, hay otros. Sí, él como profesor de Oxford, ¿cierto? Era Oxford, señor. Tradujo la Biblia, la Vulgata del latín al inglés, un adelanto. Por eso lo condenaron. Pero luego, posteriormente, ya viene Martín Lutero, y desde luego que él también hace una obra excelente que es traducir del mismo latín, la Vulgata, al idioma alemán. Y bueno, y después con la aparición de la imprenta, pues mire cómo realmente después de la Reforma, pues se propagó el evangelio por todo el mundo y especialmente en Norteamérica, un país donde prácticamente en el inicio o hasta a inicios del siglo XX, se dicen las estadísticas que el 92-95% era cristiano protestante. Y hoy realmente las estadísticas son escandalosas porque
hay un 60% del cristianismo protestante, un 45% católico, incluso dicen que no, que ya prácticamente hay mitad de católicos y de mitad de protestantes. Entonces, amigo oyente, esta, digamos, contextualización de hechos históricos lo hacía para poder ver la importancia que es este tema que tenemos para hoy y que el pastor Sigifredo nos va a enseñar, nos va a instruir lo que realmente es la importancia de la sola escritura. Pero antes, vamos a hacer una pregunta. Apareció después de la Reforma, bueno, y se hablan de las 5 solas, pero realmente como que no sabemos ¿qué son las 5 solas? Alguna vez le pregunté yo a algún amigo que si sabía cuál eran las 5 solas y me contestó que si eran 5 mujeres solteras. Entonces, a veces se llega hasta allá, pero vamos a que el pastor Sigifredo nos diga, ¿verdad?, en qué significan las 5 solas o qué son las 5 solas. Y gracias, mi doctor Juan de Jesús. Queridos oyentes, bueno, algunos pueden conocer la historia de la Reforma, ¿cierto? Que lo celebramos en el mes de la Biblia, que es en octubre, porque el 31 de octubre Lutero clavó las 95 tesis, que fueron, como decir, 95 artículos para que los teólogos de su tiempo, especialmente los de la Universidad de Wittenberg, pudieran debatir ellos. Entonces, con Lutero se abre la Reforma. Para los que no conocen un poquito Lutero era un monje agustino que el superior del monasterio agustino le dijo, mejor Lutero, para que no se confiese tanto y esté preocupado tanto, estudie las Sagradas Escrituras, y lo mandó a estudiar. Él se hizo doctor, primero en la abogacía de leyes y después se hizo doctor en teología. Y así entonces él empieza a estudiar las Sagradas Escrituras y en sus enseñanzas él se da cuenta primero de 3 solas. Y es importante que ustedes que nos escuchan también puedan aprender más y en su iglesia o en el grupo cristiano preguntar más sobre estas para ampliar. Hoy vamos a hacer algo muy panorámico. Entonces, Lutero habló y escribió sobre 3 solas: sola fe, sola gracia y sola escritura, con el propósito de resaltar la santa obra de Dios en y para la salvación de la humanidad caída, tal como lo expone claramente las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Después de Lutero, entonces, al lado de Lutero más bien, John Calvino, que es otro de los reformadores, entonces afirmó que la salvación y todo lo demás es para la gloria de Dios, ya que así surgió la 4ª sola. Y los mismos reformadores, ya para esto con Lutero, surge en el siglo XVI. Y después Calvino también, que es el reformador, y de ahí viene la iglesia presbiteriana de John Calvino. Entonces él insiste que todo es para la gloria de Dios. Y también resalta en sus escritos acerca de la gracia, sola gracia y sola fe, que Lutero había debatido también, y son los principios que guían y siguen guiando al protestantismo y resumen las verdades bíblicas. O sea, queridos oyentes, en su iglesia es necesario que se hable de lo que es la sola fe. Y bueno, de pronto ahorita con el doctor podemos tratar algunos, pero no todos. Y también que se hable por qué es tan importante la sola escritura y qué significa la sola gracia y la soli Deo gloria. O sea, para Dios toda la gloria. Y este programa, por ejemplo, que estamos haciendo acá, sí, es para la gloria, amén, de Dios. Y que la emisora también sea para la gloria, amén, de Dios. Y los oyentes, los que nos escuchan este programa, que sean bendecidos porque todo es para la gloria de Dios. Mi doctor. Qué bueno, pastor, que nos haya hecho esa introducción panorámica. Yo pensaría, pastor, que hoy empezaríamos hablando
de la sola escritura. Y si bien le parece, pastor, podemos hacer otros programas, uno cada mes o dos cada mes, para que hablemos de las otras 4. Ok. Y hoy hablaríamos de la sola escritura. Y escuchando al pastor, podía entender que entonces, digamos, hablar de la sola escritura resulta de las acciones de la reforma y digamos son como doctrinas o son conclusiones que van a formar todo un conjunto de enseñanzas y que se podría hablar de una teología de la escritura o de la sola escritura, ¿cierto, pastor? Claro, sí, sí. O doctrina de la sola escritura también. Doctrina, es más exacto. Exacto, es más exacto, doctrina de la sola escritura. Bueno, ese los oyentes, muy sencillos, le dice uno teología, le dice, bueno, estudio sistemático, doctrina. De pronto se pueden confundir. Hacer un estudio con las Sagradas Escrituras de por qué es importante resaltar la sola escritura. Ujú. Por ejemplo, en el tiempo de Lutero, ya las escrituras, como usted habló, mi doctor, no eran para ellos tan importantes porque era más importante la santa tradición. La tradición que emanaba, Exacto. digamos, de la iglesia papal. Exacto. Entonces, para los oyentes que no saben qué es la santa tradición, entonces son todos los escritos que los papas habían hecho de siglo en siglo y que habían ellos entendido, por ejemplo, que existía un papa, que existía el purgatorio, que existía el limbo, que las almas están en el purgatorio, que si compraban indulgencia, entonces sacamos del purgatorio. Y todas eso no son doctrinas bíblicas, mi doctor. Son realmente de la tradición de ciertos papas o ciertos obispos, tanto en Oriente como en Occidente, que fueron enseñando esas cosas y que con el tiempo la gente pensó que era palabra de Dios. Por ejemplo, que María ascendió al cielo como Jesús, ¿no? El único que ascendió al cielo es nuestro Señor. Entonces, bueno, entonces se inventaron que la asunción, y eso no lo dice en la Biblia. Y así muchas cosas de la tradición que estaban en la iglesia de Occidente, la iglesia romana. Entonces, por eso surge Lutero, que al estudiando la sola escritura, él queda libre de las ataduras de los votos monásticos, de los votos de castidad, de los votos de obediencia, y queda libre de tenía la conciencia amarrada que si él dejaba esos votos iba para el infierno porque ya los había hecho y bueno, eso era una condenación haber rechazado los votos que habían hecho. Y dice, cuando él encontró el justo por la fe vivirá, Romanos 1, 16 y 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Dice que lo liberó. Entonces, ¿qué hace Lutero? Dice, no, yo quiero entonces que todos conozcan las Sagradas Escrituras para que el pueblo también sea libre de aquellas ideas que no son palabra de Dios y que los tienen atormentados. Así es como una introducción a la sola escritura. Pero puedo dar otros apuntes de cómo surge la sola escritura. Sí, pastor, algo que me llamó la atención. Es decir, durante la Edad Media, llamémosla, siglo V, siglo XVI y XVII, lo que se enseñaba era la santa tradición. Sí, señor. Es decir, no se enseñaba la escritura, no. O sea, la Biblia. No. Y eso fue lo que produjo la reforma y eso, o mejor, eso fue lo que hizo que en la reforma se resaltara el estudio de la Biblia, es decir, la sola escritura. ¿Es así, pastor? Exacto, es así, mi doctor. Y queridos oyentes, imagínense usted, iban a una misa, imaginemos, y eso hace 100 años era aquí también en Colombia, pero hace 500 años atrás la gente iba y todo era en latín. Los cantos en latín, la lectura de la Biblia en latín, y todo, aún las repeticiones eran en latín,
Entonces no conocían nada de la Biblia. Pero de pronto surge Lutero predicando en el templo, en los templos católicos romanos, predicando, mire, conozcan a Cristo. Conozcan a Cristo, por eso después surge esa otra sola, solo Cristo, ¿cierto? Y también Lutero descubre que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por las obras de que si yo le doy pan de comer al hambriento, si le doy agua al sediento, si yo hago obras de misericordia, entonces sí me voy para el cielo. Entonces los que no hicieron obras de misericordia, entonces se van para el infierno. No, porque la salvación no es por obra, sino por fe. De ahí surge la sola fe. Y lo mismo algunos pensaban, bueno, si yo hago buenas cosas, yo me gano el cielo. Y bueno, yo no soy tan malo, entonces mis méritos alcanzan a ir subiendo. Haga cuenta como las religiones paganas, que entonces meditando y ayunando y reflexionando y eso van subiendo más al nirvana, y cuando ya pueden levitar, entonces ya llegaron al cielo. Eso es obra de los hombres. Entonces así surge la sola gracia, que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo nuestro Señor, que Dios nos escucha las oraciones, perfecto, que Dios es el que llama al hombre, que Dios es el que nos da el Espíritu Santo, y bueno, así surge. Y por eso, hermano, mi querido doctor y queridos oyentes, bueno, los que son creyentes, nos decimos hermanos, hermanas, los que son apenas simpatizantes, bueno, querido oyente, podemos hablar otro poquito de la sola Escritura y dar unos apuntes más. Pero voy a dejar a mi doctor que también participe y me haga las preguntas concernientes. Sí, escuchándolo atentamente, pastor, y pues centrándonos en lo que es la sola Escritura, lo que yo entiendo entonces es que a través de muchos siglos la Iglesia Católica no proclamó la palabra de Dios, es decir, la Escritura la dejó a un lado, pero que la Reforma retomó la importancia de estudiar la Sagrada Escritura, y tal vez por eso decíamos en la parte introductiva que Wycliffe traduce la Biblia de latín al inglés y luego Lutero de latín al alemán, pero entonces esta digamos, doctrina o este estudio de la sola Escritura es, pastor, como volver a retomar lo que, por ejemplo, Pablo dijo en segunda de Timoteo, de que toda la Escritura es inspirada por Dios, que está revelada por Dios, que es buena para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Lo que se quiso entonces con esta con esta sola, es que tengamos nosotros como centro de estudio las Sagradas Escrituras y no las tradiciones. Gracias a Dios por lo que ha dicho, hermano querido. Sí, hay cosas de la tradición que debemos a veces estudiar, como es la historia de cómo se fueron fundando las iglesias. Para eso tenemos el estudio de la historia de la iglesia cristiana, porque algunos no conocen cómo se fueron formando las iglesias y algunos piensan que su iglesia es la única donde ellos asisten y no conocen lo que es la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por tradición, muchos obispos, muchos otros siervos de Dios fueron escribiendo también cómo se fue dando el desarrollo de la iglesia. Y eso es bueno conocerlo porque aquí no estoy defendiendo que la tradición total sea mala de la Iglesia Católica, sino estoy más bien aclarando que hay cosas de la tradición que se inventaron que no es bíblico. Pero, hermano, recordemos que la Biblia no apareció como que nos cayó el libro del cielo, sino que el pueblo de Israel, los ancianos le enseñaban a los hijos a los nietos. Por eso en Deuteronomio 6 dice, enseña al niño al caminar, al acostarse, a levantarse, ¿cierto? Y estos de la ley, colóquelos allí en su frente, todo eso. Entonces, eso es un poquito de tradición. Pero aquella tradición
de los siglos, que voy a decir yo, tercero, todo es que empezaron a surgir ideas de la filosofía griega, ideas de, bueno, muchas ideas populares, y le fueron como aceptando como palabra de Dios. Eso sí tenemos que rechazarlo, porque eso no está en la palabra de Dios. Entonces, cuando Lutero dice sola escritura, fue una de las afirmaciones esenciales de la Reforma, porque con esta afirmación el movimiento luterano y después toda la Reforma declara que solo la escritura y no los papas, no los concilios y dogmas eran tenidos por autoridad. O sea, durante la Edad Media la Iglesia romana había reprimido a las escrituras, lo que ya dijo usted, mi doctor, que solo eran del acceso de una élite clerical, ¿cierto? Y cuya interpretación era completamente dogmática. Ellos eran los únicos que podían interpretar, y fuera de esa interpretación, entonces eso era condenado, ¿no? Y por eso también surge la Santa Inquisición para condenar a aquellos que están interpretando la Biblia, ¿cierto? Entonces, por eso la sola escritura, una vez que Lutero descubre y se da cuenta que la salvación es por la fe en Jesucristo, y traduce no solo del latín, sino del griego, también del hebreo y al arameo, porque él era muy estudioso sobre eso, entonces se da cuenta que la Biblia, que la tradujo al alemán, primero del Nuevo Testamento, 1521, entonces es la norma normata. O sea, la norma de normas, y que ella es la máxima autoridad, no el Papa, no los concilios, porque como él lo dijo en la dieta de Worms, los concilios se han equivocado, los concilios se han contradicho, los papas también, pero la palabra no, porque la palabra de Dios permanece para siempre y es más poderosa. Hebreos capítulo 4, versículo 12, es más poderosa que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los tuétanos, y no hay cosa creada que no sea descubierta por la divina y santa palabra de Dios. Y a mí me da celo, porque es que ahora que sé que muchos van a escuchar esta charla que tenemos aquí sobre las 5 solas, entonces al hablar de la sola escritura, mi doctor, pensemos en los oyentes que no conocen las escrituras y se dejan influenciar por ideas humanistas y por filosofías de hombres, y que piensan que es palabra de Dios. Tremendo. Pastor, usted ha dicho una cantidad de cosas que quisiera como puntualizarlas, amigo oyente. El pastor Sigifredo nos hizo así rápido que durante, digamos, el periodo de la Edad Media especialmente, se contaminó la palabra de Dios con unos pensamientos, unas filosofías, le fueron agregando, digamos, deseos o normas humanas. Así es. Luego, surgieron unos grandes, digamos, hombres estudiosos de las Sagradas Escrituras que pertenecían inclusive a la Iglesia Católica. Ya hemos nombrado a Juan Wycliffe, ahí estaba Juan Hus, que también fue profesor en la Universidad de Praga, si no estoy mal. Y bueno, ahí surgió una cantidad de líderes, desde luego Lutero también estuvo por allá, Zwinglio y Calvino, y ellos fueron los que, voy a utilizar esta palabra, como que rescataron la importancia de volver nuevamente a enseñar las Sagradas Escrituras tal como la enseñó Jesús, o la palabra tal como la enseñaron los primeros padres de la Iglesia, y eso fue lo que surgió, digamos, dentro de la Reforma Protestante, y de ahí la importancia de hacer énfasis en lo que es la sola Escritura. Es decir, podemos decir, Pastor Sigifredo, que entonces digamos, esa expresión de sola Escritura surgió después, digamos, o dentro de la Reforma, o después de que ya habían recopilado todo el pensamiento de la Reforma, como en la declaración de, a ver si me acuerdo, el Canon de Dort, la declaración de
la que se hizo en Inglaterra, ¿cómo es que se llama? Bueno, una que se hizo en Alemania también, ahorita se me escapa. La Confesión de La Augsburgo. Confesión de Augsburgo. Y los escritos de Y los Calvino, las escritos de... confesiones Exactamente. Calvino, sí. Es decir, ahí es donde se resalta, digamos, más la importancia de la sola escritura como el único medio precisamente para alimentar la membresía. El único alimento espiritual debe ser siempre la escritura, y bueno, otros elementos del pensamiento humano nos pueden ayudar, pero esencialmente lo que quiere decir sola escritura es que con la sola escritura es suficiente para conocer todos los planes de Dios que tiene para la humanidad. Bueno, gracias, mi doctor, por esa pregunta. Y queridos oyentes, si escucharon bien la pregunta, la sola escritura surge con Lutero o surge posteriormente. Y tengo que decir, mi doctor, que para algunos que no conocen la dieta de Words, o sea, una asamblea que hizo la Iglesia romana para declarar hereje a Lutero, porque la Iglesia Católica Romana pensó que Lutero era un anticristo o era realmente un instrumento del mal para dañar a la Iglesia. Y resulta que no fue así. Lutero fue instrumento del Espíritu Santo para sacar a la luz las Santas Escrituras. Mire, yo tengo aquí las Santas Escrituras y un texto que siempre nos muestra por qué la sola escritura es el Evangelio de Juan. Bueno, hay muchos textos, pero quiero leer el Evangelio de Juan, donde Jesús le dice a los rabinos que tenían la Torá, ¿cierto?, que leían todos los sábados en la sinagoga. Entonces dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, los rabinos querían que contenía la Torá, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento para nosotros. Bueno, realmente todos los 5 libros de Moisés, los profetas, los salmos, que teniendo eso, ellos serán salvos. Y Jesús le dice a los mismos rabinos, escudriñad las escrituras, porque las escrituras son las que dan testimonio de mí. Lutero descubre eso. Y por eso cuando Lutero fue en la dieta de Worms, que estaban allí todos los teólogos católicos, estaba el delegado del Papa, estaba el emperador Carlos V, entonces le dicen a Lutero, se retracta de lo que has dicho. Dice, a menos que se me convenza con las Sagradas Escrituras, me retracto. Sino que Dios me ayude. Y puso como fundamento exclusivamente las escrituras. Las escrituras. Y esa es una expresión que debemos nosotros recordar, pastor, porque siempre. Eso es lo que realmente hasta ahora yo me acabo de dar cuenta que es lo que realmente da origen, porque es la sola escritura la que le da a uno si está bien o está mal en las cosas de Dios. Pastor, hablemos un poquito sobre, digamos, lo que es esa parte, o mejor, la importancia que ha sido el enseñar la sola escritura después de la Reforma. Bueno, en Norteamérica la enseñaron, aquí a Colombia cuando empieza todo el periodo de evangelización y de misiones, especialmente después de la independencia, que llega grandes como Henry Barrington Pratt, a ver, Joseph Lancaster, llegó Diego Thompson, Lucas Matthew, bueno, unos hombres abanderados, y después llegan los luteranos, ¿no? Sí, que nos indiquen, ¿verdad? Es decir, la importancia que es conocer la Sagrada Escritura, pues para poderla compartir, enseñar. Pastor, ¿cuál es esa importancia de la sola Escritura? Gracias, mi doctor. Queridos oyentes, felicito a los que les gusta estudiar, escudriñar las Escrituras, porque como leí el texto de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, como Lutero fue muy estudioso de las Sagradas Escrituras, que por eso debatió tanto con los teólogos católicos y ante el Papa expuso lo que él había encontrado en las Sagradas Escrituras e insiste, entonces, bueno, tuvieron
más discusiones. Después viene la Confesión de Habsburgo, donde ya se exponen las doctrinas que Lutero descubrió en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y algo que Lutero hizo para su tiempo fue la forma de interpretar las Sagradas Escrituras. La contribución más sobresaliente de Lutero fue la de abrir la puerta al río de la palabra de Dios. Fue el hecho, además de que fue el hecho más importante, además de que Lutero redescubre el Evangelio. Lutero no creó un nuevo canon, organización de los libros de la Biblia, pero sí estableció un método de interpretación muy diferente para su tiempo. Por eso, entonces, Lutero entendió que las Escrituras eran la historia de la salvación y estableció también que la Biblia no se divide en Antiguo y Nuevo Testamento solamente, sino que hay ley y evangelio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ley y evangelio. Entonces, por eso, al leer la Biblia, cuando él la leyó, entendió que el centro de los libros de la Biblia, o la Biblia, como nosotros la tenemos, las Sagradas Escrituras, desde el centro es que debe entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Cristo nuestro Señor. Y el centro de las Escrituras es Cristo nuestro Señor, que Él es el Evangelio. Entonces, por eso, desde su perspectiva evangélico-cristológica, subraya que toda la Escritura apunta hacia Cristo, quien es la revelación máxima de Dios. Por eso Lutero pregunta, si sacas a Cristo de la Escritura, ¿qué te queda entonces? Porque para Lutero, Cristo no solo era el centro temático de la palabra de Dios, sino que era Él mismo, o sea, Cristo mismo, el Evangelio y la palabra misma de Dios, la palabra encarnada. Entonces, aquí tal vez para algunos pero ¿cómo así? ¿Cómo? Explíqueme. Discúlpeme, queridos hermanos, de pronto, si no he aclarado bien. O sea, en otras palabras, usted escuchará seguro predicaciones, ¿cierto? Y algunos han escuchado predicaciones, tal vez otro de los oyentes no ha escuchado de las predicaciones. Entonces les dejo una tarea. Cuando escuche una predicación, escúchenla con atención a quién se resalta. Si es al hombre, ¿a quién se resalta? Si es las añadiduras, ¿a quién se resalta? Si es la institución, ¿a quién se resalta? Si es al predicador, ¿a quién se resalta? Lutero descubrió que el centro de la Escritura es Cristo y que en toda predicación se debe levantar en alto a Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Y voy a poner una ilustración bíblica. Cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, por rebelde, por esto ambicioso, murmuraron contra Dios, salieron serpientes del desierto y mataron a mucha gente. Entonces Moisés oró a Dios, ¡ay Dios, pero van a morir todos! ¿Y qué van a decir los egipcios? Que mataron a nuestra gente, que los sacamos de Egipto para matarlos en el desierto. Entonces Dios le dice, mire, hazte una asta bien alta. En la punta del asta y coloque una serpiente de bronce de tal modo que brille con el sol. Así cuando el sol fuerte brilla, la serpiente de bronce. Y que le diga a la gente que el que sea picado por una serpiente, que mire inmediatamente al asta y en la punta, así como aquí en la emisora está la antena bien alta, a la punta de la antena, y allá, entonces, el que mire allá, inmediatamente el veneno se va. Entonces, así es que dice Juan, así como fue levantada la serpiente del desierto, es necesario que Cristo sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, si no se predica a Cristo,
entonces la gente no va a tener la fe en su Salvador, y que nuestro Salvador es Jesucristo. Y por eso el centro de la Escritura es Cristo. Y las profecías apuntan al Mesías, a Cristo nuestro Señor. Y los apóstoles mismos, ellos explicaron con el Antiguo Testamento, no con el Nuevo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Con las Escrituras. Mire, es que aquí está. Si ustedes tienen la Biblia, usted puede buscar en la Biblia el Evangelio de Mateo, donde Mateo empieza diciendo a la gente, mire, es que aquí estaba profetizado en Isaías que el Mesías naciera y que el Mesías se llamaría Emmanuel. Y por ejemplo, Mateo en su primer capítulo, entonces allí él cita a Isaías, donde dice el capítulo 1, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí Mateo está citando a las Escrituras. Claro, cuando ya escribió el Evangelio de Mateo, pues quedó escrito ahí, que es el que nosotros leemos. Pero cuando los apóstoles empezaron a predicar, Pedro, Mateo, Pablo, pues ellos citaban las Escrituras del Antiguo Testamento. Y por eso es que decimos sola Escritura. Y por eso la pregunta que les hice, queridos oyentes, cuando escuche un sermón, una enseñanza, ¿a quién se resalta? ¿A quién apunta? Entonces, si el centro es Cristo, benditos aquellos predicadores que predican a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero si dicen, no, sí, Él es el Salvador, pero confíe en los muertos, confíe en los santos, entonces, discúlpeme, ahí no está levantándose en alto a Cristo. Y si otros también dicen, no, si es que usted quiere a Cristo, entonces haga este pacto o haga o siembre. Entonces ahí no se está predicando a Cristo. Está predicando es ofreciendo las añadiduras. Que Jesús dijo, hombre, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Tengo que dejar aquí hablar al doctor porque me tomo toda la tarde. No, ahí está bien, Pastor Sigifredo, sino que tenemos acá una comunicación y está una pregunta interesante. Nos la hacen desde Guateque, Boyacá. ¡Oh, qué bueno! Paisanos. Lo hace un Jorge Alfonso. Él dice, bendecido día para todos. Según el tema que está al aire, entonces, bueno, aquí se la pregunta. Es una pregunta relacionada con la salvación, pero sí está interesante. Está bien. Entonces, ¿qué pasó con los católicos que ya murieron y que su creencia fue por tradición y no por fe? Dice el hermano desde Guateque. Es interesante la pregunta. Claro, hermano querido Jorge Alfonso, esa es una buena pregunta. Así también me han preguntado, ¿qué pasó con los indígenas que no han recibido el Evangelio? Y como yo trabajé en medio de los indígenas, y yo me hacía la misma pregunta, ¿qué pasó con los indígenas que no les llegó el Evangelio? Y gracias a Dios que la sola Escritura nos aclara. Entonces, apreciado Jorge Alfonso, miren lo que dice la Sagrada Escritura. No lo digo yo, por eso esto lo que vale es palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hace por naturaleza lo que está en la ley de Dios, ¿no? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Gracias por la pregunta. Voy a poner un ejemplo de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona llevaba una vida descarriada. Su mami siempre iba a la iglesia y rezaba por Agustín. Y él escuchó, un día Agustín escuchó predicar a San Ambrosio. Él se llama el santo de los predicadores, un hombre ungido de Dios. Y
cuando Agustín lo escuchó, quedó tan tocado del Espíritu Santo. No es San Ambrosio, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habló a través de San Ambrosio y habla y sigue hablando a través de muchos predicadores. Entonces, ¿qué hizo Agustín? Mi doctor sabe que se fue a leer en un bosque el libro de Romanos. Sí. y cuando encuentra allí en el libro de Romanos, y quiero leerlo, lo que encontró Agustín, entonces dice, en el mismo libro de Romanos, él se fue allá y dijo, pero ¿cómo así lo que predicó este santo varón? Entonces, ¿cómo así? Y dice que él encontró en el libro de Romanos esta parte donde él dice así, la noche está avanzada, Romanos capítulo 13, versículo 13, Romanos 13, 13, la carta del apóstol Pablo a los romanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces eso le tocó. Agustín dijo, Dios mío, apártame de estos malos caminos que yo llevo y voy a revestirme del Señor Jesucristo. Por eso los escritos de Agustín resaltan mucho a Cristo, levantan en alto a Cristo. Entonces, ¿qué decimos de esas personas que escucharon la voz o las enseñanzas de Agustín, escucharon? Pues si creyeron en Cristo, amén, están con Cristo, ¿cierto? Y eso sucedió mucho antes de la Reforma. Y Lutero también aprendió de Agustín, porque él era un agustino, y él empezó a enseñar muchas cosas de Agustín. Entonces yo diría que los indígenas que no fueron evangelizados, Dios puso la ley en el corazón de él, y esa ley que Dios puso, esa es la palabra también, la palabra de la ley, que Dios se la dio a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Eso está en cualquier ser humano, en cualquier cultura, y Dios un día les va a llamar por esa ley. Y no estoy diciendo que toda la tradición es mala, pero si pone la fe en la tradición y no en Cristo, ahí sí es el problema. Estamos ahí en problemas. Bueno, Saludamos. Pero, fíjate que sola escritura. Sí, Porque sí. Ambrosio predicó la sola escritura, mi hermano Juan. ¿Y qué hizo Agustín? Que era un súper inteligente y había leído mucha filosofía de su tiempo y muchas ideas de su tiempo. Fue a la sola escritura a ver si era, y la sola escritura le habló, porque el Espíritu Santo habla por las Sagradas Escrituras. Eso es lo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Claro. Y así le pasa a más de uno. Y hubo papas que no les importó nada de las Sagradas Escrituras. Bueno, allá se las verán con Dios. Sí, y lo mismo los grandes reformadores, ¿no? Lutero, Zwinglio, Calvino, bueno, los prereformadores como Juan Hus, Wycliffe, por allá, en el siglo III hubo el señor Pedro Baldo, que era, pues no era monje nada, era un rico y tenía muchas riquezas, era un gran comerciante francés allá en Lyon y vendió todas sus riquezas, y se dice que una tercera parte se les dio a los monjes para que tradujeran la Biblia, claro, y la enseñaran. Claro. Entonces mire cómo eso. Pero quiero saludar a los amigos de Facebook, acá hay bastante: doña Andrea Gómez, Blanca Amparo, Pili Romero, Óscar Oviedo Pinzón, Johanna Salelis, Rodrigo, José Ricardo, Sergio, Angélica Ramírez, Adilina Peña, está Nelson y María Silvia. También aquí por acá vi a don Julio Bejarano, cordial saludo. Bueno, pastor, mire que la importancia la estamos alimentando de lo que es las Sagradas Escrituras. Yo quisiera ya por lo último, bueno, yo hacía alguna referencia al inicio de la República Libre de España, y llegaron una cantidad de evangelistas, los que nombraba, ¿no? Entre esos Henry Barrington Pratt. No recuerdo cuál sería el primer luterano que llegó a Colombia. El pastor, ¿recuerda cuál sería ese misionero que llegó acá precisamente con la iglesia luterana? Bueno, ahorita sí me recuerdo exactamente cuál, ¿no? Porque sé que cuando vino Bolívar con las
Con las misiones inglesas. Muchos ingleses trajeron la Biblia, ¿cierto? Sí. Y por eso es que la iglesia presbiteriana en Colombia es la más antigua. Henry Barrington Pratt. Exacto. Henry Pratt, y también con la educación lancasteriana. Con Joseph Lancaster, el fundador de los colegios americanos. El fundador de los colegios, sí. Exacto. Entonces ahí se trajo la Biblia. Y entonces algunos monjes, yo recuerdo, por ejemplo, en Venezuela llegó Juan de Frías. Y Juan de Frías, que vino a Venezuela en los años... Es que ahorita no sé si fue en 1800, porque Bolívar Sí, 1810. como en la década de los 30 o 20, después de la independencia. Exacto. Y ellos trajeron los escritos de Lutero, o sea, el catecismo, que es la explicación de los 10 mandamientos, la explicación del Padre Nuestro, y bueno, los textos bíblicos que hablan del Padre Nuestro, como Lucas capítulo 11, Mateo capítulo 6, y la explicación que hacía Lutero. Estos fueron, como Juan de Frías, fueron traídos a Cartagena, y la Santa Inquisición, que no era tan santa, los sacrificaron, los mataron por haber traído las Sagradas Escrituras. Entonces, si yo me pongo a investigar quién fue el primero, como Juan de Frías, que llegó a Venezuela, no sé si con Bolívar vinieron otros. Pues yo sé de los luteranos que vinieron de los Estados Unidos, pero antes que vinieran de los Estados Unidos... en las misiones inglesas que apoyaron a Bolívar para la emancipación, a ver si recuerdo, venían 2 coroneles. Uno era el coronel Fraser. Y el coronel Rook. Y también. ¿Conoces Rook? Y estaba otro, el coronel Hamilton. Creo que sí. Fraser se casó con una bogotana. Y si no estoy mal, él fue el que pidió ayuda a las misiones inglesas y enviaron a Lucas Matthew y a Lucas Thompson. Los enviaron como misioneros. Sí. Después ya vino Lancaster. Pero tengo entendido que Fraser se casó con una bogotana y el coronel Hamilton se fue a Bucaramanga a ejercer allá su función de militar y se casó con una bumanguesa. Y por eso ellos, ya con Bolívar y después con Santander, pidieron toda una solicitud a Norteamérica y a Inglaterra, y si no estoy mal, llegó un pastor llamado Charper o Chamfer, algo así. Porque, por ejemplo, de mi iglesia, que fundaron aquí la iglesia luterana en Colombia, fue unas misioneras, unas mujeres misioneras. Las Dorcas, no. Es que ahorita no recuerdo bien los nombres de ellos, pero otros canadienses. ¿Y quiénes lo recibían aquí? Los presbiterianos, para apoyarlos, ¿cierto? Los presbiterianos. Cuando vino este pastor Champer, que le digo, hizo una reunión y asistieron 3 senadores y el ministro de instrucción, que se llamaba de la época, e hicieron una reunión donde hoy es el templo presbiteriano, y se reunieron, dice el texto de un historiador Ordóñez, un pastor Ordóñez, que se reunieron como 60 personas. Y ahí empezó la iglesia, pero después muy pronto vino la persecución. Y algo raro, cuando yo estaba leyendo eso, y alguien que me escuchó me dijo, y qué bueno, la Iglesia Católica estaba ahí atento, escuchando. Le digo, no, ellos mandaron, fue infiltrados para ver qué decían, para luego después perseguirlos. Y efectivamente, como a los 2, 3 meses, cuando vieron que estaban creciendo, les quemaron el lugar en donde estaban. Y quemaron muchas Biblias. Bueno, estos son pecados que... En la Plaza de Bolívar quemaron Biblias, y se cuenta que una Biblia del pastor Charper, que estaba forrada en cuero, todas las Biblias se quemaron menos eso. Qué bueno. Pero lo importante aquí, como el tema es sola escritura, lo importante es resaltar que todos misioneros que vinieron de Europa, ¿cierto? Y después ya vinieron de Estados Unidos, todo el objetivo, y de Lutero, que insistió, porque Lutero, como gracias a Dios, Gutenberg inventó la imprenta. Entonces, lo primero era imprimir la Biblia. Y los misioneros siempre
tanto ingleses como, alemanes, venían con el propósito de formar colegios para enseñar la Biblia, para que la gente aprendiera a leer. Era muy ignorante la gente aquí. Sí. Entonces, para que aprendiera a leer, para que leyeran la Biblia. Y insistió Lutero en su tiempo, tenemos que poner escuelas a los príncipes de Alemania, tenemos que poner escuelas, tenemos que predicarle a la gente que envíe a sus niños a las escuelas, porque los enviaban era a recoger leña y todo eso. Estoy hablando de 1530 y 1510, 1500. Y cuando llegan aquí, en 1810, Simón Bolívar con las hordas libertadoras, y hombre, tanta ignorancia que hay. Santander insiste mucho. General Santander, bueno, que tenemos que educar a la gente para que, pues gente estudiada, educada, no se dejan llevar de las narices tan pronto, ¿cierto? Sí. Y también, como hablamos de la sola escritura, yo le animo a ustedes, queridos oyentes de nuestra emisora, que Dios les ayude a estudiar la Biblia, y bendecimos también a la emisora para que siga compartiendo la palabra de Dios. La emisora Fuego anima a las personas, y también doy gracias al pastor Diego García y su esposa porque nos dan estos espacios también para motivar que la gente estudie las Sagradas Escrituras, porque si no escudriñan las Sagradas Escrituras, mire, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Esa analogía la hago con el que no conoce la Biblia. Cualquier grupito por ahí bien falso le sirve y cae engañado, lo roban, y después de que lo roban usted dice, yo ya no quiero nada de evangélicos ni de cristianos ni nada. ¿Por qué? Porque lo estafaron, porque usted no conocía la Biblia y le enseñaron mucho engaño. Bueno, pastor, miren, aquí de Guateque vuelve a reportarnos sintonía Jorge Ángel. Él dice, ¿qué libro me recomiendan donde trate sobre las 5 solas? Ay, hermano. No hay, pero bueno, hay varios textos. Bueno, hay varios textos, ¿cierto? Hay varios textos. Yo de parte de la Iglesia Luterana, tenemos la Confesión de Habsburgo, que habla sobre la fe, sobre la gracia, sobre la escritura. De libros también presbiterianos que hablan a Dios la gloria, solo a Dios la gloria, y de la gracia también. Pero hay otros libros de autores presbiterianos, autores historiadores. Me gustan más los historiadores. Hay un historiador, ahorita se me escapa el nombre, pero hermano, les recomiendo libros de historia buenos. A ver, en este momento mi doctor me recuerda a un buen historiador. De Justo L. González. Justo L. González, es un historiador evangélico cristiano. Justo L. González. Él es muy bueno también. Tiene 2 tomos de la historia de la iglesia cristiana. Entonces les recomiendo eso. Y en librerías cristianas existe eso también. Listo. Bueno, también gracias a Alberto Garay desde Estados Unidos. Desde Australia, gracias Ignacio. En Canadá, la familia, por aquí hay la familia Herrera, médicos que trabajan allá en Canadá. Bueno, pastor, gracias. ¿Algunas conexiones en redes sociales? Sí, para que entren a la página. Queridos oyentes, si usted en su red social puede buscar Iglesia Evangélica Luterana El Redentor de Bogotá, Chapinero, y allí también encuentra Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, ¿cierto? Y allí usted puede encontrar más información. Y si usted está en Bogotá y quiere visitarnos, estamos aquí en Chapinero. Bueno, Dios les bendiga. Gracias a Tanis en el Control Master. Pastor, Dios lo bendiga por ese contenido. Vuelvan a visitar la página de Fuego AM y miren los contenidos del Impulso y los demás. Y les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte, y mañana estaremos en el Impulso con un personaje espectacular, el primer juez, el señor Otoniel. Y les recuerdo, por Facebook, el domingo a las 10 de la mañana, ahí usted me encuentra en vivo y en directo. Bendiciones para todos.